¿Verías el viajar solo como un reto también a nivel de crecimiento personal? Sí, totalmente. Cuando estás solo tienes que estar mucho más pendiente a todo, ser un poco más precavido, todo depende de ti. La parte positiva es que al final pasas mucho tiempo contigo mismo y te da mucho tiempo a pensar sobre ti mismo. Me parece muy, muy positivo también. ¿Te ha pasado alguna vez que en algún grupo haya alguien que no haya encajado mucho? Sí, hay personas también que no quieren encajar con el grupo, se apuntan a un viaje en grupo pero quieren ir por su cuenta y no hay ningún problema. ¿Te ha pasado esto? Sí, viajan en grupo porque igual es más cómodo, más económico, pero no quieren ser parte del grupo y está perfectamente bien. ¿Te ha pasado alguna vez algo en un viaje que no hayas sabido manejar? En Marruecos fui con unos amigos, un tipo le habló en la calle y empezó a hablar en español, como que eso le generó confianza, tal, y nos llevaron a una casa, nos ofrecieron té, o sea, nos trataron súper bien. Después de un rato hablando de súper buenas, tal, el tipo como que le dijo a mi amigo, solo el haberos traído aquí y el haberos hecho este tour son 80 euros por persona. Evidentemente no queríamos pagar eso. Nosotros estábamos sentados como acorralados en una esquina y ellos eran 3 en sillas, se puso un poco tensa la cosa. ¿Te imaginaste lo peor? En ese momento yo dije, wow, aquí va a haber una pelea, va a pasar algo que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a una charla, a una entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que si esta entrevista te gusta, compártela con alguien a quien creas que le puede ser de utilidad. Hoy tenemos aquí a Joshua. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Joshua es de aquí también, de la costa de Granada y tiene 28 años, o sea, es también bastante jovencito. Y empezó a emprender, pues estábamos hablando justo antes de empezar a grabar, hace muy poco, ¿no? Realmente sí. Empezaste hace año y medio, me has dicho. Sí. O sea, cuéntanos un poco. Para empezar, ¿Joshua estudió algo? Bueno, primero estuve haciendo un grado superior de Administración y Finanzas. Vi que no era realmente a lo que me quería dedicar. Y dije, bueno, voy a estudiar algo que me sirva para la vida y que realmente me guste. Y empecé a estudiar educación infantil. Era algo que me gustaba, pero vi que tampoco era mi pasión a lo que me quería dedicar. Y incluso durante la carrera como que empecé a viajar bastante y vi que realmente lo que me gustaba era viajar. Viajar. Sí. O sea que realmente el viajar, tú empezaste a descubrirlo más o menos durante la carrera. ¿O ya desde jovencito empezaste a viajar? O sea, siempre había viajado y tal, pero ahí fue como que empecé a viajar más seguido, a hacer viajes de varios meses y tal, y realmente cuando yo me di cuenta de que era algo que me apasionaba realmente. Y con eso de viajar, ¿en qué momento dices tú, pues voy a montar un negocio de viajes? Realmente, o sea, en uno de esos viajes estuve en Tailandia con un amigo y hicimos una excursión en un barco y tal, y al final del día el chico que nos había guiado y tal, estuvimos hablando con él y nos estuvo contando un poco qué hacía y tal, y como que realmente él se dedicaba a organizar viajes también para gente de Latinoamérica, de España, para llevarlos a Tailandia. Y bueno, se me quedó ahí la idea y tal, y después de un año o así, yo me estaba dedicando tenía otros negocios, y por temas legales ya no se podía seguir haciendo y tuve que buscar un nuevo negocio y me acordé de este chico y dije, joder, o sea, es algo que me gusta a mí en el sentido de es viajar, que es lo que estoy haciendo, es llevar a otra gente a viajar y dije, voy a probar a conseguir hacerlo un negocio. Qué fuerte, pero ¿y cómo empiezas? O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque claro, tienes la idea, además siempre nos pasa a muchos que creamos una idea, vemos la idea que es súper guay, pero luego llevarla a cabo, llevarla a la práctica es otro tema. ¿Tú en qué momento dices, venga, ya, me voy a poner? Realmente, o sea, como que me di unos meses y dije, voy a intentar llevarlo a cabo. O sea, tenía muchas dudas también, no sabía cómo funcionaba, o sea, es un negocio que no... muy poca gente se dedica a este tipo de negocios y no hay información, o sea, buscas en internet y era muy complicado encontrar algo y bueno, dije voy a ir como probando tal, lo estuve comentando con amigos, cada uno pues me aportaba su punto de vista o
su ayuda dentro de lo que podía. O sea, tengo amigos que a lo mejor se dedican más al tema de imagen, de producción de páginas web. También como que me iban apoyando las ideas que yo tenía, me decían, pues igual si tiras por este lado puede ser más viable, tal. Y bueno, así empecé. ¿Y tenías algún tipo de inversión? O sea, digámoslo así, claramente, ¿tenías dinero como para decir, venga, invierto en este proyecto desde el principio con lo que tengo? O sea, yo había estado trabajando en otros negocios y tal, y tenía dinero ahorrado, que era lo que utilizaba para viajar, pero claro, había un momento que decía, bueno, ya mismo se va a acabar el dinero porque estaba viajando, no estaba ingresando, y dije, tengo que emprender o empezar algún negocio. Y para este tipo de negocio en realidad no hace falta mucha inversión, porque bueno, al final no tengo un local físico, es todo online. Y realmente, aparte de publicidad de una página web y como crear una marca, no hacía falta mucha inversión. ¿Y cómo creas tú la marca? Bueno, la marca en sí realmente soy yo, en el sentido de lo que yo vendo un poco es como mi experiencia viajando, o sea, se la facilito a otras personas y gente que a lo mejor no tenga las herramientas necesarias, digamos, para viajar, en el sentido de que no se siente segura, que prefiere viajar en grupo, que no maneja el idioma, que no sabe cómo funcionan los trámites para ciertos países que igual son un tanto más complicados. Pues yo le pongo a disposición mis servicios y bueno. Bueno, ¿y en qué, o sea, ¿y cómo consigues tú clientes? O sea, porque yo me imagino que tú empiezas desde cero, empiezas a crear una página web, imagino, empiezas a crear pues redes sociales y demás, ¿no? Imagino Sí. que empezarías por ahí por la base, un poco de darte a conocer por ahí. ¿Y en qué momento te surge o te aparece el primer cliente? ¿O cómo consigues tú los clientes? Bueno, eso fue un proceso también, en el sentido de, yo dije, empecé en enero de 2022 y dije, voy a probar a ver qué tal va y voy a intentar sacar el primer viaje para septiembre. Y organicé el viaje y entonces empecé a buscar gente. ¿Cómo Eh, haces eso? a través de amigos, por ejemplo, es verdad que había amigos míos que querían viajar y me decían, me da igual a dónde, me apunto a tu viaje. Dije, pues genial. Y después, a través de las redes sociales sobre todo, o sea, principalmente Instagram, pero también a través de la página web, de Facebook, la gente como que iba topando con la página y bueno, pues Que a todo esto podemos hacer aquí un poquito de publicidad, que él tiene una cuenta de Instagram que se llama Hora de Viajes, ¿verdad? sí, La página web que también se llama holadeviajes.es, .com, .com, y el Facebook también. sí. Y Facebook es una... Esto tengo mucha curiosidad. Es una red que todavía se suele usar bastante y la gente está muy, ¿cómo se dice?, actualizada con ella. Para el tema de los viajes, creo que lo utiliza sobre todo, digamos, no tanto la gente joven, igual la gente un poco más mayor, que no es principalmente mi público, pero también a veces hay gente que se apunta y no hay ningún problema. Y bueno, yo lo creé sobre todo porque para el tema de la publicidad en Instagram te hace falta tener una cuenta de Facebook relacionada con la cuenta de Instagram. Vale, entonces ya a partir de ahí es cuando tú empiezas también a conseguir todos esos clientes. O sea que realmente empieza todo un poco por tu entorno, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, con ayuda también, en el sentido de venían amigas de amigas mías, venían compañeras de trabajo de amigas mías, o sea, como el boca a boca principalmente era lo que funcionaba. Y a partir de ahí fue también cuando empezó a crecer, en el sentido de después del primer viaje, la gente que le gustó lo comentaba con compañeros, tal. Y O sea que es un poco también el boca a boca. sí, Al final lo que ayuda muchísimo, ya no solamente las redes sociales, pero sino que una vez que arrancas, puedes como conseguir más clientes, que de hecho a mí ahora también con el tema de las entrevistas está pasando, que al final del boca a boca pues va surgiendo eso. sí. Qué bien. ¿Y cuántos viajes has hecho ya? Ahora mismo hice uno a Albania, uno a Egipto, dos a Islandia, uno a Marruecos y otro a Albania. Y bueno, de la semana que viene nos vamos a Azores. A Portugal. Sí. Os vais a Portugal, qué bien. ¿Tienes más viajes planeados para este año? Sí, en octubre Turquía y de nuevo Egipto. A final de año Marruecos para pasar Nochevieja en el desierto. Y para el año que viene, a finales de febrero, Islandia y seguramente a principios de marzo de nuevo Islandia. ¡Guau! ¿Y todo eso lo tienes ya planeado?
sea, Sí. ¿con cuánta antelación tienes que planear unos viajes como estos? Realmente, o sea, una vez que un viaje está planeado es mucho más sencillo en el sentido de, por ejemplo, el año pasado hicimos el viaje de Egipto y este año el viaje que vamos a hacer a Egipto es muy parecido. O sea, realmente ajustando o viendo cosas que han funcionado mejor o que quizás me gustaría cambiar, pero bastante parecido. Y a raíz de todo esto, ahora que llevas 1 año y medio, que tampoco llevas muchísimo tiempo, llevas poco realmente, o sea que eres como emprendedor primerizo, ¿qué podrías decir que te estás llevando de todo el proceso desde el que empezaste hasta día de hoy que llevas 1 año y medio con el negocio? ¿Qué podrías decir que te estás llevando en todo este proceso? Principalmente, o sea, aprender a tratar con las personas, o sea, mejorar muchísimo las relaciones sociales, gestionar grupos y también en cada viaje se aprende muchísimo tanto de las personas que viajan como de las personas que conocemos durante el viaje, o sea, es muy... A mí es de lo que más me llevo del De tema un de los viaje. viajes, sí. O sea que realmente, bueno, imagino que las experiencias que te llevas en cada viaje son muy distintas, incluso yendo al mismo sitio. Ya acabas de comentar que has ido a Albania Sí, 2 veces, sí, ¿no? Pero con distintos grupos. sí. Tú ahí, por ejemplo, incluso con eso, ¿la experiencia ha sido distinta? Sí, sí, completamente distinta. O sea, el grupo influye muchísimo y también cómo se lleve el grupo en el sentido de muchas veces la edad no es determinante, pero sí que influye bastante y gente con la misma edad, pues hay un ambiente bastante diferente a si la gente es muy diferente entre sí. De verdad. Y tú, en eso de observar a la gente, porque imagino que al final, estando con tantísimas personas, ¿qué podrías decir? ¿Qué te llevas de los grupos? ¿Qué te llevas de las personas? O a lo mejor hay algo que quieras recalcar. O sea, a mí me gusta mucho observar a la gente y me fijo mucho y sobre todo cómo cambia la gente del primer día al último, en el sentido de normalmente la gente que viene a los viajes es gente que viene por su cuenta y al final en la mayoría de viajes al menos un par de personas se van llorando porque han vivido una experiencia súper guay, le ha encantado el viaje, no quieren que se acabe. O sea, después de un par de días la gente se abre muchísimo, cuenta cosas que a lo mejor no han contado ni a sus amigos más íntimos, pero al sentirse en un ambiente totalmente diferente, con gente que no te conoce realmente, que seguramente no te va a juzgar, como que es más propensa a abrirse y a compartir cosas más personales. Qué bonito, ¿no? O sea, al final como que creas como un ambiente de familia y de... Imagino que luego también una amistad súper fuerte, ¿no? Porque imagino que luego también, pues, no sé si mantienes todavía el contacto con algunos de los que has ido con ellos en viaje y demás. Sí, sí, o sea, y mucha gente ha vuelto a los viajes, o sea, han venido a viajes diferentes y tienen planeado seguir viniendo a viajes y tal, pero también me alegra mucho cuando la gente del grupo que no se conocía antes del viaje, por el grupo que hacemos del viaje de WhatsApp, mandan fotos y dicen, pues mira, hemos quedado en Toledo, hemos quedado en Madrid, hemos quedado en Cantabria, y pues eso es bonito también. Eso es muy bonito porque eso además también dice mucho de lo que se crea ahí o de lo que tú también estás creando ahí, que es esa conexión. ¿Y a cuántas personas más o menos tienes en un grupo? Depende mucho del viaje, pero digamos de media entre 8 y 14. 8 o 14 personas. Sí. ¿Y las eliges tú? O sea, ¿tienes tú como un filtro para elegir a las personas que van o eso cómo lo haces? Realmente, o sea, no puedo conocer a una persona en la poca conversación que tenemos antes de que reserven un viaje, pero bueno, siempre hay algunas cosas que te indican un poco cómo puede ser la persona y en base a eso, en la mayoría de viajes también como que gestiono los grupos, o sea, la mayoría son habitaciones dobles y al final estás compartiendo con una persona y bueno, los meses de antes nos conocemos un poco en el sentido de creamos un grupo de WhatsApp, hablamos, nos presentamos, se ve quién es más extrovertido, quién es más introvertido, quién... Como que se ven algunas cosas y bueno, intento ajustarlos un poco para decir, bueno, creo que esta persona va a encajar con esta, tal, y por ahora creo que acierto bastante bien. ¿En serio? O sea, que tú ya unos meses antes ya vas preparando como a la gente que se vayan conociendo y a ver, ¿y qué es lo que te indica a ti? Porque acabas de mencionar también que conociendo un poquito a la persona o teniendo un primer contacto, ¿qué te indica a ti X características de la personalidad de una persona? ¿En qué te fijas tú?
Bueno, o sea, desde la forma de comunicarse hasta el tono que utilizan, si se explayan mucho en cualquier mensaje, o sea, no es nada súper exacto, pero bueno, me voy fijando en lo que se puede. Y todo esto lo has aprendido de algún lado o te nace a ti porque te nace a ti así desde pequeño o ¿de dónde saliste? O sea, a mí me gusta siempre como observar mucho porque se aprende muchísimo observando y siempre me ha interesado mucho la psicología y bueno, he hecho diferentes cursos que me han ayudado muchísimo en ese sentido de cómo a identificar conductas y demás y bueno, también me gusta investigar por mi cuenta, leer sobre ¿Qué? relaciones de personas y tal y bueno. Sí, ¿sueles leer libros de crecimiento personal y demás? Sí, desarrollo personal, de gestión de grupos, de relaciones entre personas, también como de psicología, o sea, es algo que me llama mucho la atención. Pues mira, ya que estamos, ¿algún libro que puedas aconsejar o te gustaría aconsejar que te ha llamado la atención, que te ha ayudado a ti a algo? ¿Tienes alguno así en mente? ¿Algún libro en concreto? No sabría decirte. No. Pero No. bueno, que te gusta muchísimo el tema Sí, y siempre como que intentas también formarte más y mantenerte como actualizado con todo eso, ¿no? sí. Y también como estabas comentando antes, has hecho también algunos cursos por tu cuenta también en cuanto a gestión de personas, gestión de conflictos y demás. Y nos podrías decir, porque ahora el último que has hecho es sobre conflictos de grupos, ¿no? Sí, gestión de conflictos en grupo, sí. ¿Te ha pasado alguna vez algo en un viaje que no hayas sabido manejar o que te has sentido un poco perdido en ese sentido? No, realmente no. O sea, como que, o sea, en un viaje en grupo no me ha pasado. A lo mejor en viajes más personales, pues sí que ha habido momentos más tensos y tal, pero la verdad que por ahora todos los grupos han ido súper bien. Siempre ha habido imprevistos, o sea, en algún viaje a lo mejor, en este último que hicimos a Albania, en mitad del viaje se nos rompió la furgoneta en la que íbamos y no podíamos seguir. Y como que enseguida también o sea, pensé opciones tal y en 2 minutos hablé con el grupo, le dije, ¿os apetece hacer autostop? Todo el mundo estuvo de acuerdo en que sí y nada, o sea, haciendo autostop conocimos a gente majísima. Para la mayoría de las personas que estuvieron en ese grupo fue la mejor experiencia del viaje, o sea que algo que en teoría puede ser algo considerado como mala suerte, al final se convirtió en una oportunidad increíble y creo que nadie del grupo había hecho autostop antes, así que una experiencia más que se llevaron. Pues entonces sí, sí que te llevas experiencias de los viajes, desde luego que sí. Sí, Qué entretenido. Y, y ahora también con esto que se está llevando a cabo y tal, bueno, ¿eres feliz con lo que haces? totalmente. Súper feliz. Entonces, ¿y quieres seguir con ello? Sí, 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 o sea, 100%. Me gustaría enfocarlo quizás más en una forma de, aparte de la experiencia que estamos teniendo, de conocer países, de conocer gente, como cierto, o sea, enfocarlo más al desarrollo personal también y bueno, seguramente en unos meses iré sacando cosas relacionadas con eso también. Ujú. ¿Cómo quieres hacer eso? Ya nos haces un poquito de spoiler. Por ejemplo, con actividades, pues no he pensado en algunas en concreto y tal, pero relacionadas con gente local de los sitios a los que vayamos y saber desenvolverse en situaciones en las que no puedas prever cómo van a acabar. Eso también suena muy, muy interesante. Qué bien, oye, pues puede ser un proyecto muy chulo, ¿no? Y en todo esto, bueno, ya nos has comentado también un poquito al principio que tus amigos han sido un apoyo súper importante en todo esto porque te han ayudado muchísimo. ¿Y tu familia? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha tomado esto? ¿Cómo ha sido? La verdad que de siempre me han apoyado en prácticamente todos los proyectos que he tenido, o sea, no tengo ninguna queja, me han animado y en muchos momentos yo como que realmente tenía dudas de decir, "Uf, esto no sé si va a funcionar, tal", y gracias al apoyo de mi familia, también de mis amigos, todo, realmente es como lo que digo, bueno, si ellos confían, yo tengo que confiar también y al final me ha servido muchísimo, o sea, sin ellos no creo que estuviese haciendo hoy en día lo que hago. Oh, bueno. ¿Y, y hay algún momento durante todo este tiempo, desde que empezaste, o no sé, en algún momento del proceso este, del trabajo y demás, que hayas querido dejarlo?
Sobre todo, o sea, todo el periodo de preparación hasta que hice el primer viaje, hay muchos días yo como que lo veía de una forma muy negativa y decía, esto no va a funcionar, tipo, a lo mejor me ponía a comparar y digo, si no hay apenas gente que lo haga, por algo es. Y sí que había muchos días que a lo mejor como que tenía muchísimas dudas y tal, pero como te he dicho antes, también por el apoyo de mi familia, de mis amigos, de todo el círculo que me rodea, realmente decía, es que creo que si me esfuerzo lo suficiente, que si le pongo las suficientes ganas, que si le pongo dedicación, va a funcionar y realmente es lo que quiero hacer. Entonces ya encontraré la manera, aunque de primeras cueste o no se pueda, de alguna forma conseguiré que se haga. Yo creo que ahí está lo que tú has dicho, que ya se encontrará la manera. O sea, aunque haya un pequeño obstáculo de lo que sea, aunque sea un momento mental de bajón, encuentras la manera, aunque no sea ese día, pero al día siguiente o la semana siguiente, que creo que es súper importante a tener en cuenta, sobre todo cuando emprendes, porque hay miedos. Imagino que hay miedos, ¿no? Cuando no sabes ni a dónde vas, ni si vas a recuperar el dinero invertido y demás, imagino que con eso hay miedos, ¿no? Totalmente, o sea, ya el dinero, en este caso, como tampoco era una inversión muy grande, no era ni lo demás, pero también es la satisfacción personal de decir, o la decepción personal de decir, joder, he intentado un proyecto, no ha funcionado y es un golpe también si no sale bien. Sí, pero bueno, también creo que muchas veces precisamente esas decepciones o esos bajones que a lo mejor nos pueden pasar porque un proyecto no ha funcionado como esperábamos, quizás también como que nos ayudan a encaminarnos, a decir, vale, si esto no, quizá entonces esto otro sí. Entonces en el momento lo vemos quizá muy oscuro, muy negro, muy no lo veo, esto no avanza, pero nos encamina a que de aquí a un tiempo, aunque sea unos años, unos meses, lo que sea, sí que nos da esos frutos. Esas semillitas que hemos plantado pues nos dan los frutos que hemos ido plantar, digo yo. Y bueno, ya que nos has contado que todo está yendo súper bien, que ves que quieres seguir con todo esto, bueno, y aparte que nos acabas de contar que también pretendes que con el proyecto meter un poquito el crecimiento personal, desarrollo personal y todo eso, que puede estar muy guay también a la hora de autoconocernos. Sí. ¿Cómo ves este proyecto o te visualizas algo o tienes alguna idea de cómo puede ser de aquí a unos años? Por ejemplo, teniendo un equipo más grande, de gente con la que te vas y vas planeando sitios un poquito pues, más difíciles a los que llegar y demás. ¿Tienes idea de eso? O sea, principalmente lo que me gustaría sería todo lo que puedo hacer yo, seguir haciéndolo yo, porque al final, cuantas menos cosas delegue, más lo voy a hacer como que representando mis valores, más clara voy a tener las ideas para transmitirlas a los demás y tal, pero sí, o sea, hay ciertas cosas que a lo mejor se van a escapar, yo no puedo dedicarme a todo y seguro que cuando haya alguna cosa que yo vea que necesito ayuda, pues intentaré encontrar a la persona indicada que encaje también con la idea del proyecto, con los valores que intento transmitir en cada viaje y ojalá que sí. Y bueno, entonces ahora precisamente hablando de valores, ¿cuáles son entonces tus valores con los que empezaste y con los que llevas este proyecto? O sea, aparte de representar mis valores, o sea, yo intento en los viajes que siempre haya valores de cooperación, en el sentido de al final como que el grupo, o sea, van personas individuales, pero al final intento que entre todos pues hagan un grupo realmente. Que con las personas que tratamos, ya sea desde camarero, chofer, cualquier persona, guía, cualquier persona que nos encontremos durante el viaje, que se tenga empatía, que se tenga comprensión, que se tenga amabilidad, o sea, realmente mostrar el respeto a cualquier persona y sí. ¿Y tú eso lo ves en cada encuentro que tienes con cada persona? Porque como nos has comentado que primero tienes un encuentro con cada persona para ver si encaja y demás, en ese pequeño rato que tienes con esa persona ya ves si hay respeto, si hay empatía, si hay comunicación, todo eso, ¿lo ves? Veo algunas cosas, o sea, no es algo que yo diga solo va a venir a mi viajes las personas que sean tal, tal y tal, No, claro. pero mi objetivo es como en ese viaje, que aparte del viaje, aparte de la experiencia, aparte de conocer personas, que se lleven también un poco de lo que yo considero que son valores que, digamos, que van enfocados hacia, bueno, un mundo mejor. No, ay, qué bonito eso.
¿Y de dónde nace? Porque a mí me parece muy curioso porque no, tampoco es como lo normal el que te nazca, creo, el querer ese o tener esos valores tan profundos y demás. No sé si eso también se ha visto mucho en tu familia, quizá, o de dónde nace, o quizá de tus amigos o de algún, no sé, de alguna experiencia que hayas tenido también cuando eras más joven, o ¿de dónde nace eso? Yo creo que principalmente de mi familia, o sea, tengo bastante como referencia a mi familia, tanto a mi padre, mi madre, mis hermanas, también mis amigos más cercanos. Y bueno, es lo que a mí me han educado, con lo que yo estoy de acuerdo, después de hacer también como un pensamiento crítico sobre... Hay cosas con las que evidentemente no estoy de acuerdo y que he intentado cambiar y tal, pero sí, o sea, han sido como influencia realmente para transmitir los valores que yo considero los correctos. Y eso también los llevas, ya no solo en lo profesional, los llevas también en tu día a día. Sí, o sea, siempre lo intento. O sea, Claro. evidentemente habrá momentos en los que no los transmita o habrá gente que no los entienda así, pero yo lo intento. ¿Te ha pasado alguna vez que en algún grupo haya alguien que no haya encajado mucho o que tú mismo hayas dicho, uy, quizá, ay, esta persona, ay? Sí, y es duro tanto para esa persona porque al final esa persona también como que nota realmente que no está encajando con el grupo. Hay personas también que no quieren encajar con el grupo, que también es curioso porque digo, bueno, se apuntan a un viaje en grupo pero quieren ir por su cuenta y no hay ningún problema, o Ay, sea... ¿te ha pasado eso Sí, también? sí, sí, hay de todo y claro, por más que intentes integrar a esa persona, es que hay personas que tampoco quieren integrarse, en el sentido de viajan en grupo porque igual es más cómodo, más económico, tendrá otras ventajas y tal, pero no quieren ser parte del grupo y está perfectamente bien, o sea, no hay ningún problema. Y en ese caso, si lo notas, ¿hablas con esa persona o directamente dices, pues ya está, que haga su vida? No, o sea, a lo mejor no hablar directamente, o sea, no tener una conversación sobre ello, pero bueno, yo intento integrar a esa persona y si después de cierto intento yo veo como que va más a la suya, no quiere tal, pues lo respeto también. ¿No? No Bueno, hay ningún problema. uno de los valores aquí es respetar, que Claro. es muy importante. Y yéndonos un poquito también a Joshua, jovencito, en el instituto, porque imagino que fuiste aquí al pueblo, Mm. aquí donde vives, ¿qué le gustaba hacer realmente a Joshua? En el instituto no mucho, o sea, o sea, no me llamaba realmente la atención, pero siempre me ha gustado mucho el deporte y bueno, conocer gente, o sea, la gente es algo que realmente me apasiona también, en el sentido de Ah, por ahí viene, por ahí viene. descubrir cómo es la gente, por qué actúa de cierta forma y tal, y me considero bastante sociable, o sea, entonces mis pasiones digamos que han sido conocer gente, conocer lugares, hacer deporte, y es más o menos ahora lo que he intentado englobar en mi trabajo. Sí, la verdad. Hombre, es que ya estaba yo diciendo, ¿de dónde viene entonces la parte esta de las personas, de que te interese tanto la psicología? Sí, Porque tiene que venir a algún lado, entonces ya te venía desde más pequeñito, sí. por así decirlo. Qué bien, qué guay. Y bueno, cuéntanos también un poquito si de todos los países a los que ya has viajado, Mm. si vivirías en alguno de esos países. Viviría en muchos de ellos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, si pudiese elegir un país para vivir, sería España. Vale. Si se pudiese elegir un lugar, sería donde vivo ahora, Sí, en el sur, en la costa. sí. Pero nada, de otros países, si tuviese que irme a alguno, por ejemplo, México me parece un país espectacular. También comparte el idioma, o sea, mi idioma nativo es el español, entonces es un país espectacular. Indonesia, por ejemplo, es un país que también me parece increíble. La gente es de lo mejor que he conocido por el mundo. El clima es buenísimo, los paisajes son bonitos también, o sea, hay muchísimos países en los que sí que me podría imaginar viviendo. En serio, pero y además a largo plazo también. O sea, al final depende de un conjunto de cosas, de mi situación personal en ese momento, de los objetivos que tenga allí, pero si tuviese un proyecto allí no me importaría irme durante un tiempo. Siempre me gustaría volver aquí, pero bueno, Casita siempre está sí, aquí. Y México. ¿Por sí. qué México? Eso me parece muy curioso. Estuve allí hace 2 años y bueno, o sea, fue un viaje que hice solo, o empecé solo, después conocí gente allí y tal.
y como que todo el mundo me había hablado muy bien de México, también había mucha gente que me había hablado muy mal de México, y como que me lo tomé como un reto personal, es decir, voy a ir solo a un país que mucha gente considera peligroso, que a lo mejor, no sé, no es tan común visitar, aparte de lo típico de Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, lugares así más turísticos y tal. Y dije, voy a probar a viajar solo por allí durante 6 semanas. Y bueno, después de 6 semanas, en las que fueron de las mejores semanas que he pasado yo en mi vida, ¿Por qué? ¿Te gustó? eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué? bueno, viví muchas experiencias, también conocí a mi pareja de entonces, la conocí allí, y nada, o sea, todos los días era increíble porque visitaba lugares nuevos, conocía a personas increíbles, la comida estaba buenísima, hacía buen tiempo, estaba en las mejores playas, o sea, todo muy, muy bueno. Y después de 6 semanas, cuando me iba a volver, dije, me voy a quedar, en plan, me voy a quedar más tiempo. Y decidí quedarme 6 semanas más, Ostras, qué a guay. pesar de que tenía que volver para hacer las prácticas de la universidad y tal. Pero bueno, hablé con ellos, llegué a un acuerdo y finalmente me pude quedar 6 semanas más y pasé allí los 3 mejores meses que yo creo que he pasado en mi vida. ¿En Sí. serio? Oye, qué bien. ¿Y cómo es el viajar solo? Diferente, o sea, realmente solo, solo nunca vas a estar ni aunque quieras, porque al final te acabas relacionando y sobre todo en países en los que la gente acostumbra a viajar bastante, al final, digamos, la gente que viaja sola o incluso en parejas y tal, se acaban juntando, acabas conociendo gente y... Y entonces, ¿y tú ves el viajar solo? Porque ahora que también estamos hablando un poco de que te gusta el crecimiento personal y demás, Mm. ¿verías el viajar solo? Porque además lo usaste como reto, Sí, como has dicho un poco, sí. como decir, bueno, la gente me habla muy bueno, muy malo de México, tal, pero ¿cómo es Mm. realmente, no? O sea, esa curiosidad la tienes, sí, eso está, no ha, no ha quedado claro. ¿Lo ves? ¿Verías el viajar solo como un reto también a nivel de crecimiento personal? Sí, totalmente. O sea, cuando estás solo, pues al final tienes que estar mucho más pendiente a todo. Tienes que también aumentar un poco, o sea, ser un poco más precavido. Pero a nivel personal, o sea, todo depende de ti. Todo. O sea, todo lo que quieras organizar, todo lo que quieras hacer. Y no sé, a pesar de que creo que también tiene su lado más complicado, digamos, porque al final estar solo tampoco es fácil, pero la parte positiva es que al final pasas mucho tiempo contigo mismo y te da mucho tiempo a pensar sobre ti mismo, a tener ideas y demás. O sea, me parece muy, muy positivo también. ¿Hay algo que te haya enseñado el viajar solo? Sí, sobre todo realmente de lo que eres capaz, en el sentido de a lo mejor antes de ciertos viajes, o sea, a mí muchas veces antes de un viaje me da miedo y, o sea, el ir a cierto sitio, por ejemplo México, los días de antes yo estaba pensando que no quería ir. O sea, pero como que en el fondo pensaba que iba a ser algo súper bueno para mí y que me iba a aportar muchas cosas positivas y dije, lo voy a hacer, aunque sea con miedo, pero lo voy a hacer. Y como he dicho antes, o sea, los 3 mejores meses de mi vida. Es que eso también me gusta mucho, que a pesar del miedo lo haces. Hmm. Y eso yo creo que también es súper importante y es algo que al final yo creo que te da mucha confianza en ti mismo y supongo que también mucha autoestima, ¿no? Sí, o sea, es un miedo diferente también, o sea, no es un miedo de decir, digamos que es un miedo más irracional. A lo mejor no es de que hay un peligro inminente, pero me da miedo lo desconocido. Y ese es un miedo que yo tengo ya como aprendido, que es algo que me va a aportar muchas cosas positivas. Entonces, como que me comprometo a ello en el sentido de pues comprando un billete de avión o preparando el viaje y tal, y ya digo, ya lo voy a hacer. Y ahora, aunque me dé miedo los días de antes, lo voy a superar y voy a ir igualmente. Cuando hablas, es que has mencionado, vuelvo un poquito atrás, has Mm. mencionado el miedo irracional. Sí. Cuando hablas de miedo irracional, ¿puedes explicar un poquito a qué te refieres con eso? Miedo a no saber qué va a pasar, en el sentido de no es que te bajes del avión y haya una persona apuntándote con un arma, ¿sabes? En ese caso me parecería un miedo racional, pero es un miedo a no saber lo que hay y no sé, como que no hay nada realmente detrás que lo justifique. O sea, evidentemente hay sitios que son peligrosos, pero tomando precauciones y
al final sabiendo manejarte se pueden evitar y bueno, peligroso puede ser todo. La verdad es que sí. Peligroso puede ser salir a la calle también, o sea que depende por donde lo mires. Sí. Y ¿habría algún consejo o algo que le dirías a una persona, pues imagínate, que lleva mucho tiempo pensando, quiere viajar, pero quiere viajar solo, pero el miedo le puede, precisamente como tú has comentado, él no sabe lo que hay allí, no sabe si se va a sentir solo, que yo creo que al final mucha gente a lo que de verdad le tiene miedo profundamente es a sentirse solo, porque no nos han enseñado a estar con nosotros mismos. Entonces creo que eso es, como tú has comentado ahora, es un reto personalmente, porque al final estás solo contigo. Sí. Entonces, ¿habría algún consejo o qué le dirías a una persona que le pasa eso? También como que se tome su tiempo, o sea, tampoco no le recomendaría a alguien hacer algo de lo que no esté convencido, o sea, como al final todo el mundo tiene intuición y si tu intuición te dice que no es el momento, también respetar eso, o sea, tomarte tu tiempo y bueno, ir dando pequeños pasos para que cada vez estés como más convencido. Y a lo mejor hay un día que tú dices, pues mira, me veo preparado para hacer tal cosa. Pero como respetarte también a ti mismo en el sentido de decir, bueno, ahora no es el momento, vale, no lo voy a hacer todavía, pero voy a dar pequeños pasos, que ya puede ser desde quizás rodearte de personas que sí que hayan dado esos pasos o informarte, no sé, lo que le sirva a cada uno. Vale, pero eso también está guay, tenerlo en cuenta, empezar por esos pequeños pasos. Mm. Y también comentabas el tema del compromiso, de comprometerte. Tú, por ejemplo, el compromiso era, me compro el vuelo y eso es lo que hay. O Sí. sea, es que ya no hay marcha atrás, ¿no? Que bueno, se puede, siempre se puede cancelar, pero la cosa es que está el compromiso contigo mismo. Mm. Imagino que eso también es como importante a la hora de, a pesar del miedo, lo hago, ¿no? Sí, o sea, al final tú sabes, bueno, uno mismo normalmente sabe qué le sirve a él de compromiso. O sea, a mí, por ejemplo, pues me sirve, digamos, en ese caso, comprar un billete de avión y decir, bueno, pues me voy a gastar bastante dinero en un billete de avión, esto me va a comprometer a ir y va a hacer que no me eche atrás. Cada uno tendrá su manera de comprometerse, puede ser una promesa a sí mismo, puede ser una promesa a otra persona, puede ser lo que le sirva a cada uno. Vale, y ahora, ya que estamos en México, ya hemos pasado por el miedo, hemos pasado por la incertidumbre de no sabemos qué va a pasar. Estás en México, llegas ahí, ¿qué es lo primero que haces? Bajarme del avión y pasarlo bastante mal. O sea, ha sido de los momentos que más agobiado está en mi vida, porque fue bajarme del avión, salir del aeropuerto y venir como 50 taxistas, todos a por mí, te llevo, te llevo, te llevo, y me hacía falta un taxi y yo le dije que no a todos porque me estaban agobiando, o sea, además hacía muchísima calor y vinieron todos y nada, lo único, dije nada, me voy en bus, no quería ni irme en bus, en plan, solo quería que me dejasen en paz, ir a un lugar tranquilo y pensar. Ostras, pues eso está bien saberlo para todo el que quiera viajar a México o algo así. Bueno, pero imagino que es un poco por la cultura, ¿no? Porque ven que eres rubito y dicen, ostras, este viene de un país de Europa o algo así, este me lo llevo yo en mi coche. ¿Pero es una cultura que se lleva así o cómo va eso ahí? Yo creo que, o sea, en ese caso en concreto, eso fue en Cancún y creo que es por el modelo de negocio que tienen allí, o sea, al final creo que no lo hacen por gusto, al final digamos que es por necesidad, porque realmente la gente tenía una existencia que no es normal y después tampoco la había en el resto del mundo, de México. Entonces, también por eso como que intento alejarme un poco de las zonas muy turísticas porque son más propensas a pasar ese tipo de situaciones. Vale. Mm. Y entonces, y en ese momento que te agobias, que te vas un momento solo a pensar, ¿cómo gestionas ese momento? O sea, yo tengo la suerte de que, bueno, físicamente soy una persona que, o sea, digamos, ni muy alta ni muy baja, o sea, tengo la capacidad física como para apartar a la gente y que lo respeten. Y bueno, por suerte aceptaron el no, aceptaron el echarlos a un lado y que me dejasen en paz, pero entiendo que para otra gente puede ser más complicado o cuando ellos ven una persona vulnerable que sean más insistentes y que mucha gente caiga en eso también. ¿Pero es peligroso? ¿El qué? ¿Hay algún tipo de peligro en cuanto a, no sé, es que yo creo que he visto muchas películas, pero no sé, con el tema un poco, no sé, las mafias que hay allí, un poco esos temas?
Depende ¿Cómo mucho se de la hace? zona por la que te muevas. O sea, Vale, sí. pero en el sentido de los taxistas, no. No, en O sea, ahí en puedes ese estar caso no. súper No. tranquilo, te puedes subir a uno que te va a llevar Sí, a donde tienes. en Cancún, por ejemplo, donde pasó eso, yo creo que ningún problema. En otros lugares depende mucho, o sea, allí hay muchos estados y cada uno De es todo. muy, muy, muy diferente. O sea, hubo un momento que yo tenía que ir de un lugar a otro y en ese viaje lo iba a hacer en bus, que eran como 12 horas, 14 horas, algo así. Y estaba ya comprando los billetes y tal, y por curiosidad dije, bueno, voy a mirar cómo son los autobuses. Y busqué en Google Imágenes, la compañía, tal, y todas las fotos que vi eran de buses tiroteados. eh, como que los habían parado en mitad de la carretera, evidentemente también porque es lo más llamativo, es lo que más la gente busca y tal, pero claro, ya me echó para atrás totalmente y aunque pase una vez al año, una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, que digamos, es un miedo, no sé si racional, si no, pero dije, bueno, lo voy a evitar y prefiero coger un avión que me parece más seguro. Más seguro. Vale, ya gestionaste eso, ya. Pero bueno, al final, en conclusión, México te encantó porque además te quedaste al final 3 meses y te llevaste todo cosas positivas de México. Así que estoy segura que seguramente aconsejes ir a México, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. 100%. Vale. Y ahora, si nos vamos un poco, porque también nos has comentado, has mencionado Indonesia. Sí. ¿Qué te llevas de Indonesia? La gente, o sea, la gente es espectacular. O sea, yo estuve en una isla que se llama Sumatra, que, bueno, es una zona, no es muy turístico, la verdad, o sea, tiene una zona de jungla también, que es uno de los pocos sitios del mundo donde hay orangutanes en libertad, o sea, como mucha naturaleza, todo eso. Y yo estuve allí, no sé si fueron en la zona de los orangutanes como 7 días y literal que yo iba por la calle caminando, todo el mundo te saludaba, todo el mundo se acercaba, necesitas algo, pero no con la intención de, como a lo mejor sí que he tenido en otros países la sensación de lo hacen porque quieren algo a cambio, o sea, en ningún momento esperaban nada a cambio. Conocí a gente que ellos me invitaban a mí, o sea, gente que de verdad que tenía súper buen corazón y espectacular. ¿Y has visto una diferencia muy grande, por comparar un poco, a lo mejor es un poco extremo, no lo sé, no lo tienes que decir tú, la gente de México y la gente de Indonesia, por ejemplo? Mm, En cuanto a mentalidad, en cuanto... eh, Tienen su parecido, son también diferentes y tal, pero son dos países que la experiencia que yo he tenido con la gente ha sido súper, súper, súper buena. Entonces, en ese sentido, yo los veo muy, muy parecidos. O sea, y muchas veces me ha pasado que en las zonas en las que menos tenían, la gente más pobre era la que más daba, la que más compartía, la que más te abría la puerta de sus casas, la que no quería nada a cambio, la que te ayudaba si te veía en una situación difícil o incluso como un poco despistado o tal. ¿Y has podido hablar con gente allí en Indonesia? ¿Pudiste hablar con gente pues que a lo mejor no tenía tanto dinero o que vivía de manera un pelín más humilde y demás? ¿Podías tener conversaciones con gente? Sí, o sea, por ejemplo, allí en Indonesia, un día yo estaba dando un paseo y tipo pasé por al lado de una casa y como que me dijeron, ¿qué haces aquí? Y ya yo llevaba un par de días allí y ya solo por el ambiente que había, digo, vienen de buenas. O sea, y eran a lo mejor, no sé, 6 tíos que estaban ahí sentados en unas sillas y dije, bueno, me voy a acercar. Normalmente no me acercaría si me gritan 6 tíos en unas sillas, pero me acerqué, tal, estuve hablando con ellos y me dijeron, toma, siéntate, una silla, tal. Y justo con uno con el que estuve hablando más rato, que era el que más se manejaba en inglés, no se manejaba muy bien. Pero bueno, se podía entender. Era como el chofer de la escuela de allí. Y estuve hablando con él y tal. Le dije, yo estudio educación infantil. Y él me dijo, pues vente cuando quieras aquí, te vienes con nosotros con los niños, tal. Le dije, joder, pues voy. Sí. Y me dijo, pues vente mañana por la mañana y vamos. En plan, y te enseño, te llevo por allí. Y estuve con él, o sea, fui allí súper ilusionado, tal. El tipo era el chofer de allí y era cojo. O sea, conducía sin ningún problema y tal, pero tenía un problema en el pie que iba cojeando, iba con el pie arrastrando, pero bueno. Y claro, el bus de allí del colegio no es como un bus normal, es una furgoneta pequeña en la que en la parte de atrás van sentados como 20, 30 niños, unos encima de otros, o sea,
se sientan en el regazo del otro. Bueno, mentira. Van 20 o 30 niñas sentadas atrás y en el techo van subidos otros 20 o 30. En el techo. En el techo. Y me dijo, ¿quieres subir? Y dije, bueno, subo también, tal. Y eso fue, o sea, una experiencia increíble. Me parece súper peligroso, pero espectacular. O sea, que no tienen, ya no es que no tengan cinturones, es que directamente suben a 20 niños de 8 o 9 años en el techo y vaya, no van lento, o sea, van 80, van a 100 sin ningún problema. Bueno, pero es un poco la cultura que hay ahí, ¿no? O sea, es que como que están súper acostumbrados a tener esa vida de, bueno, a lo loco. Yo también he visto como un montón de vídeos y fotos de en una moto 6 o 7 personas. Sí. O sea, que es como lo normal allí, ¿no? También es verdad que después se ve mucha gente que le falta un brazo, que le faltan extremidades y creo que, o sea, por ejemplo, en los países asiáticos hay mucha cultura de ir en ciclomotores, en motos y tal, y allí la gente conduciendo no tiene ningún miramiento, en el sentido de... Me dejó conducir el bus este y para entrar a las rotondas me dijo, tú pita y entra. O sea, avísate, porque para ellos pitar es como, voy a entrar. Y ya está. Y no mires, en plan, no mires a un lado, tú entras y ya está. Y esas son las normas viales que tienen, o sea... Y ahora que has comentado un poco lo de que hay mucha gente pues, que le falta un brazo, que tiene alguna discapacidad y demás, ¿por qué es tan común? Yo creo que por el tema de accidentes de coche. O sea, allí literalmente hay a lo mejor en una carretera 40 motos y los coches no miran. O sea, yo me he asustado muchas veces de decir, vamos a darle a alguien. El tipo que me recogió del aeropuerto, nada más recogerme, aparte de que no había cinturones en el coche, yo le dije, ¿dónde están los cinturones? Y me dijo, no, no hay. Eso. Lo primero que hizo fue llamar por teléfono a no sé a quién y después por videollamada estaba hablando con otra persona mientras conducía. Y a los lados había motos y yo diciendo, le va a dar, los va a tirar. Pero ahí, yo creo que ahí sí tendría miedo. O sea, ahí sí Yo no tenía miedo, pero tenía miedo por los demás. O sea, estaba más preocupado por ellos. Sí. Madre mía. Y con toda esta cultura que viviste ahí, ¿cuánto tiempo estuviste ahí, en Indonesia? Ahí estuve, bueno, en esa isla en concreto estuve 2 semanas, que fue justo cuando empezó el COVID. O sea, me tuve que volver por eso. Ah, mira, fíjate. Ostras. O sea, pero, ¿y te quedaste 2 semanas? Sí, o sea, estuve 2 semanas y ya empezó el tema del COVID y ya me tuve que volver. Ah, bueno, relativamente poco. Sí, sí. ¿Y algún aprendizaje, te llevarías algún aprendizaje o algo que pudieses transmitir a España, por ejemplo, de la mentalidad allí? Lo felices que son, o sea, allí la gente, todo el mundo que veía sonreía, como que te aportaban buenas vibras, no sé, todo muy positivo y realmente las condiciones en las que vivían eran muy básicas en el sentido de, pues los techos son de chapa, no tienen muchas cosas, pero yo los veo muy, muy, muy felices. ¿Por qué crees que es eso? No sabría, es lo que intento descubrir, por eso voy a seguir yendo y voy a seguir como observando, analizando y viendo qué es lo que creo que me podría llevar de ellos. Realmente quizá también esté en la simpleza de la vida, que al final ellos con lo básico y con lo que tienen ya son felices y es que lo más bonito es como lo que tú nos has dicho, es que van sonriendo, van saludando y yo creo que son súper agradecidos además también. Y te ofrecen lo que sea con nada a cambio, que eso creo que también dice mucho ya. Creo que también el hecho de muchas veces tener muy poco, la parte positiva de eso es que aprecias lo que, o sea, realmente valoras lo que es tener poco y después en cuanto tienes algo eres muchísimo más agradecido y al final con agradecimiento creo que se vive más feliz, se vive mejor. En cuanto a, ahora que ya hemos hablado un poquito, bueno, has estado en un montón de países, todavía tienes muchísimos países por ver, imagino, que tendrás muchísimos en mente, que seguro que hay una pregunta que habrá mucha gente que tendrá dudas. ¿Es caro viajar contigo? Depende. Caro es muy relativo y bueno, yo estoy muy, o sea, me siento muy en paz con los precios que pongo. Hay viajes que son más baratos, hay viajes que son más caros, pero al final la experiencia que te llevas, la forma en la que viajamos, todo lo que te aporta, yo lo considero barato.
Porque tú, ¿cómo planificas? Vamos a ponernos en un ejemplo. Vas a planificar en 2 semanas, bueno, no sé de cuántos suelen ser los viajes, ¿de cuánto tiempo? El más corto ha sido 5 días, el más largo 12, pero digamos de media una semana, un poquito más. Vale, venga, planeamos un viaje de una semana. ¿Cómo sería más o menos la organización? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo preparas? Bueno, o sea, primero de todo hago como un análisis del país. También depende mucho si he estado en ese país antes o no. Miro un poco qué cosas se pueden visitar. También intento como encontrar un balance entre ver lo máximo posible, pero sin saturarnos, sin tener que ir corriendo de un sitio a otro, como que realmente se pueda disfrutar y tal. Y muchas veces priorizar el estamos en un sitio y nos está gustando, vale, nos lo vamos a tomar con calma, vamos a disfrutar del lugar, del momento. No es una competición por ver X lugares y Disfrutar. disfrutar, o sea, es lo más importante del viaje. Al final te vas a acordar más seguramente de los viajes, de los momentos en los que has estado a gusto, en los que has estado disfrutando, que si has visto 80 monumentos, 13 templos y cualquier cosa así. Y entonces tú planeas todo lo que son vuelos, estancias, sitio para comer, sitios para ver, todo eso lo organizas tú. Depende del viaje, o sea, cada viaje es diferente. O sea, hay viajes en los que, por ejemplo, cada día estamos una noche, bueno, cada noche estamos en un sitio diferente. Y bueno, yo preparo todo en el sentido de transporte, alojamientos, actividades. A veces hay un poco de tiempo libre, pero normalmente la gente lo suele pasar en grupo también. Y bueno, el tema de los vuelos, por ejemplo, yo recomiendo unos vuelos para la gente. Si a ellos les viene bien, cogen esos vuelos, pero claro, hay gente que viene desde diferentes lugares de España, incluso Claro. desde otros países. Y yo como que les asesoro, les digo, plan, tienen mi ayuda para lo que te haga falta. Hay gente también que igual sabe buscar los vuelos súper bien, así que lo buscan ellos mismos. Ah, genial. Y luego el alojamiento sí, te encargas tú El para alo- estar todos en grupo, Sí, imagino. sí, o sea, eso sí me encargo y también algo que me parece como súper importante a la hora de viajar, o sea, tener un buen alojamiento y como que forma parte de la experiencia también, en el sentido de si al final, pues, no sé, vas a algún sitio y en vez de estar en un alojamiento normal, por ejemplo, en Islandia, todos los alojamientos en los que estuvimos estaban como un poco alejados de, digamos, la ciudad, porque uno de los objetivos allí era ver las auroras boreales y estando alejado de la ciudad, sin haber, o sea, sin contaminación lumínica, es muchísimo más probable que puedas ver las auroras boreales. ¿Qué te llevas de Islandia, por ejemplo? Sobre todo la gente, o sea, hicimos un grupo súper guay, o sea, yo lo disfruté muchísimo y, o sea, yo ya había estado en Islandia, fue uno de los primeros países que visité y tal, y como que siempre había sido un sueño para mí, o sea, uno de los países más impresionantes, o sea, se puede comparar con muy pocos lugares en el mundo y, bueno, sobre todo la gente, sí. La gente. ¿Y qué te llevas de lo que es el país en sí? O sea, ¿por qué te impresionó tanto? Sí, es un país que vive muy poca gente, casi todo el mundo vive en la capital y bueno, hay cosas que creo que no las hay en ningún otro lugar del mundo, en el sentido de es un país que es naturaleza a tope, o sea, hay volcanes, hay glaciares, hay aguas termales, hay géiseres, que es agua volando a 10 metros. Espectacular. O sea, y Sí, además todo naturaleza, sí, sobre todo. O sea, vemos lo que es la vida natural pura. sí, total. Realmente. Bueno, pero también con lo que has comentado, bueno, también veo y escucho que te gusta mucho el tema de la naturaleza, porque también nos comentabas, por ejemplo, con el tema de los orangutanes, que te tiraste una semana ahí entera rodeado, bueno, no sé si rodeado literal de orangutanes, Sí. pero bueno, eso también es una parte muy bonita a tener en cuenta. Mm. Muchas gracias también por esa información. Y entonces, ¿qué podrías decirnos que te llevas de todos los viajes que has hecho? Si puedes decirnos a lo mejor qué 3 valores te llevas de viajar. Compasión, o sea, no juzgar realmente a las personas, ya ni siquiera, digo sin conocerlas, pero también conociéndolas, o sea, cada uno tiene sus motivos para actuar de la forma en la que actúa. Entonces, como fomentar esa compasión en el sentido de intentar no discriminar, no generalizar sobre todo o sea, no tiene sentido decir, por ejemplo,
este país es racista. O sea, habrá personas racistas, habrá quien no lo haya, igual hay una mayoría que lo es, pero como meter a todo el mundo dentro del mismo saco me parece súper injusto. Sí. Bueno, respeto, o sea, al final muchos países a los que vas no estás de acuerdo con cómo actúan, con su ideología, con su religión, con incluso lo que a ellos les parece bien, pero encontrar un balance ahí entre lo que tú estás dispuesto a soportar y tampoco imponer tus valores ante los de ellos, o sea, respetar un poco su cultura e intentar adaptarte dentro de lo que se pueda. ¿Y algún otro más? Y algún otro más, bondad. O sea, ser bueno con la gente, en el sentido de si tú puedes, compartir lo que puedas y sobre todo, o sea, no es por ello, pero si tú tratas bien a la gente, si eres bueno con la gente es buena contigo. O sea, yo pienso que la gente eso lo siente, lo nota, nota cuando vas con buena gana, con ganas de compartir, de ser bueno con ellos y al final la vida te lo recompensa. Yo también estoy de acuerdo, creo en eso. ¿Y alguna vez te has sentido frustrado? ¿En algún momento de planear un viaje o dentro de un grupo o en algún país que tú has dicho, no me está saliendo como quiero? ¿Te has sentido frustrado? En algún momento, puede ser cuando sea. En el primer viaje de todos que hice, que digamos, o sea, fue como estuve unos 9 meses preparando todo, o sea, porque fue la idea, desde que tuve la idea hasta que empecé a hacer el primer viaje, pasaron 9 meses y lo había preparado todo, se había elegido las fechas exactas, tal, y que fue Albania, y como 1 hora y media antes de salir el grupo desde España, le cancelaron el vuelo. Y eso es algo que a mí, no me, o sea, a lo mejor he cogido 300 vuelos en mi vida, nunca me han cancelado un vuelo y nunca había conocido a nadie que le cancelen el vuelo como 1 hora y media antes de eso, antes de la salida. Entonces ahí no sabía si tenía ganas de llorar, si tenía ganas de... No sabía ni lo que quería, lo único que quería solucionarlo, sí. Y... ¿Cómo lo solucionas? Bueno, ahí en ese momento, desde el momento en el que me lo dicen, empiezo a pensar soluciones. O sea, en ese caso, por ejemplo, había 7 personas que estaban en Madrid, que ninguna de ellas era de Madrid. O sea, habían ido desde Granada a Madrid en coche solo para coger el vuelo y ya tenían las vacaciones organizadas. Había una chica que había estado trabajando todo el verano para poder pagarse ese viaje. Y bueno, empecé a pensar soluciones, les propuse algunas soluciones, por ejemplo, volar a un sitio cercano que había y yo le recogía en una furgoneta, tal. Pero bueno, también es muy difícil encontrar una solución para todo el mundo y, por ejemplo, la gente dijo que no querían hacer escala, no querían volar parando en otro sitio. Y al final encontré una solución que era volar a Croacia, o sea, yo estaba en Albania, está Albania, después está Montenegro y después está Croacia, son como unas 7 horas en coche o así, y encontramos un vuelo allí y yo hablé con el contacto que tengo en Albania, que es el que me gestiona el tema de transportes y eso, y le pregunté, ¿es viable hacer esto? Me dijo sí. Y dije, bueno, pues voy a hablar con ellos, con los chicos que están en el aeropuerto, tal. Hablé con ellos, les pareció bien y se hizo. Hicieron un esfuerzo muy grande porque al final pasaron la noche en Madrid, al día siguiente cogieron el vuelo y después de coger el vuelo de España a Croacia, al llegar lo recogieron y ya llegaron a Albania después de prácticamente 2 días enteros viajando. Y en ese momento, ¿qué piensa Joshua de frustración? No sé, no tengo ganas de decir, se acabó. No, vale, mala idea. O sea, es que además, encima, tu primer viaje, 9 meses preparándolo, no te entran ganas de decir, es que esto no es para mí. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿O qué piensas en ese momento? Porque... Lo primero que pensé, dije, no puede ser, o sea, no puede ser verdad. No, no me creía que estuviese pasando porque digo, es que las posibilidades son ínfimas, o sea, parecía de película, digo, es el único vuelo en mi, o sea, si pudiesen cancelar un vuelo de toda mi vida es el que peor me venía que cancelasen y ni siquiera estaba yo en ese vuelo, porque yo, o sea, era el comienzo, yo también, ya no solo por mí, sino por ellos, en el sentido de han hecho un esfuerzo muy grande para venir y, joder, no puede empezar peor, pero, no, o sea, tampoco me quita las ganas, al final
en ese momento intento ser práctico, intento buscar soluciones, tampoco me vengo abajo, en el sentido al revés, o sea, como que estoy súper atento, pienso en muchas opciones y bueno, al final prácticamente todo tiene solución. Y si no tiene solución, tampoco no sirve de nada preocuparse. Resolutivo, proactivo, comunicativo, empático. Tienes unos cuantos valores que yo creo que también has ido trabajando mucho, porque al final eso lo trabajamos todo en nuestro día a día. O sea que guay, muy bien. Muchas gracias también por todo esto. Y bueno, vamos a pasar a un par de preguntitas que nos han hecho en redes sociales para, bueno, lo único, bueno, algunas ya están un poco así contestadas a raíz de todas las historias que nos has contado, pero te las hago para tenerlos un poco en cuenta. En el ámbito del aprendizaje, de aprender, de la vida y todo eso, ¿podrías decir en una palabra qué aprendizaje te llevas por el hecho de viajar? Buena pregunta. En una palabra resumirlo. A ver, repíteme la pregunta, por favor. En el ámbito del aprendizaje, de Sí. lo que aprendemos de la vida, en general, el crecimiento personal, desarrollo personal, si nos puedes decir en una palabra, ¿qué te enseña a viajar? Resiliencia, en el sentido de saber anteponerte a las adversidades, como hemos estado hablando ahora, en el sentido de encontrar soluciones. Al final también te da eso como mucha confianza, en el sentido de una vez que solucionas una cosa, una vez que te sobrepones a algo, ya te sientes más capaz para la próxima. Y muchas veces es una cuestión mental también, en el sentido de tú mismo te lo tienes que creer. Si tú no te lo crees, al final no funciona. Me gusta. Gracias. Bueno, nos preguntan, ¿hay plazas limitadas para viajar contigo? Sí, o sea, cada viaje es diferente, hay viajes que hay menos plazas, hay viajes que más. Como he dicho antes, o sea, la mayoría son entre 8 y 14 y bueno, dependiendo del viaje, hay algunos viajes ahora, por ejemplo, el de Egipto se agotó en un par de días. Hubo el de Islandia, que fue de los primeros que hice, se agotó en un día, o sea, en 10 horas, que eso parecía mentira. Y después hay otros viajes que a lo mejor tardan semanas o meses incluso en llenarse. O, bueno, por ahora no ha pasado, pero hay algunos que no se llegan a llenar, que puede ser que no se lleguen a llenar. Y a ti en esos momentos que, ahora llevándonos esto un poco, en esos momentos en los que no se llena un viaje, ¿a ti eso te causa algo o es como, bueno, ya está, si son 3 personas, pues 3 personas? Sí que es un poco como decepcionante, bueno, o frustrante, o no sabría la palabra exacta, pero pues hacer, o sea, dedicarle mucho esfuerzo, mucho trabajo a un proyecto o a un viaje en concreto y que después no salga como esperabas, pero también como que tengo la idea de que hay cosas que no dependen de mí y muchas veces, aunque a lo mejor un viaje no se llene, pues voy a aprender que quizás lo he puesto en las fechas equivocadas, quizás no es lo que la gente buscaba. O sea, yo intento buscar un punto medio también entre lo que la gente quiere y lo que yo quiero, cómo quiero hacer los viajes. Y bueno, pues digo, pues quizás tengo que ir un poco más a lo que la gente quiere, pero siempre tiene su parte positiva y su parte de aprendizaje. Y bueno, desde luego que aprendizaje te llevas unos cuantos, llevamos ya unos cuantos. Y como acabas de comentar un poco que no, es que lo externo no depende de nosotros, es que no podemos controlarlo, al final solamente nos controlamos a nosotros mismos, nuestros pensamientos y cómo actuamos ante algo. ¿Cómo gestionas tú mentalmente ese momento? ¿Te dices algo? ¿Necesitas una desconexión? ¿Cómo lo gestionas tú? Algo así. No sé, creo que esa parte la llevo bastante bien en el sentido de decir, bueno, la parte de aceptación no tiene más, o sea, la acepto y ya está, no intento, a veces pues sí me viene un pensamiento de decir, joder, pues puedes haber hecho esto mejor o podía haber cambiado tal, pero la llevo bastante bien, la verdad. Qué guay. Gracias. ¿Cuál es el viaje en el que has sentido más miedo? Mm, En el viaje en sí, en Marruecos, creo que fue, pero por una experiencia que nos pasó.
Y Cuéntanosla si quieres, ya que estamos. bueno, pues fue uno de los primeros viajes que hice, fui con unos amigos y bueno, por uno de esos chicos con los que iba, un tipo le habló en la calle y como que empezaron a hacerse amigos, tipo el otro tipo le empezó a hablar en español y ya pues bueno, como que eso le generó confianza, tal, y le dijo, vente a mi casa, que bueno, en ese caso, por ejemplo, era que tenía una plantación de marihuana y mi amigo estaba interesado en eso. Yo no fumo, no estaba interesado, pero bueno, éramos un grupo y él tenía clarísimo que quería ir y dijimos, bueno, pues le acompañamos y tal. Y nos llevaron como a 20 o 30 minutos en la montaña, que el coche estaba sufriendo bastante porque era un coche normal y nos estaban metiendo por zona de montaña. Nos llevaron a una casa. En la casa no voy a decir que estaba en ruinas, pero tampoco era la mejor. Y entramos, nos llevaron a una habitación y como que nos ofrecieron té, o sea, nos trataron súper bien. O sea, nos ofrecieron apalear hachís. No queríamos, o sea, tampoco estábamos muy interesados en eso. Y bueno, después de un rato hablando de súper buenas, tal, el tipo como que le dijo a mi amigo, oye, ¿cuánto quieres pillar? Y mi amigo le dijo, no sé, si quieres, ¿cuánto me das por 10 euros? Y le cambió la cara al tío y dijo, solo el haberos traído aquí y el haberos hecho este tour son 80 euros por persona. Y nosotros ni fumábamos, o sea, nosotros estábamos ahí de acompañantes y tal, y ya empezó una discusión, tal. O sea, nosotros estábamos sentados tres en un sofá, como en L, como acorralados en una esquina, y ellos eran tres en sillas, pero, no sé, tendrían a lo mejor 40 años ellos, y, y bueno, se puso un poco tensa la cosa. Yo hubo un momento que dije, miré y dije, bueno, hay una ventana, a las malas puedo saltar por la ventana, porque evidentemente no queríamos pagar eso y tal. Y en la casa, o sea, había muchas habitaciones y había gente, no sabíamos ni qué estaban haciendo allí, ni cuánta gente realmente era de, como digamos, amigos de ellos y tal. Y al final mi amigo, por suerte, lo solucionó bastante bien, en el sentido de que llegaron a un acuerdo medianamente aceptable y para dejarnos irnos. Pero en ese momento yo dije, bueno, aquí va a haber una pelea, va a pasar algo ¿Te que no... imaginaste lo peor? A ver, no que nos fuesen a matar, pero a lo mejor sí que nos pegasen una paliza o que algo iba a pasar, ¿sabes? Pues no sabemos ni dónde estábamos en eso. O sea, tenía una plantación de marihuana gigante en el sentido de era un sitio que allí no iba nadie. ¿Tuviste que pagar los 80 euros? Mi amigo le pagó 30 euros y nosotros no tuvimos que pagar nada. Bueno, por lo Dentro de lo menos. malo no salió tan mal. Bueno, Sí. ahí es donde tú has sentido el máximo miedo, digamos, ¿no? Bueno, En ese viaje. no sé si el máximo, me han pasado más cosas así, pero... ¿De verdad? Bueno, no así de ese rollo. O sea, en Indonesia, por ejemplo, hubo un momento... Bueno, me perdí en la jungla porque me dijeron que no volviese de noche y estaba escuchando un concierto y se me hizo tarde. Y yo estaba convencido de que sabía el camino, pero claro, hubo un momento que me di cuenta de que no sabía el camino y dije, bueno, más o menos me acuerdo y empecé a caminar por allí. O sea, no se veía nada, o sea, era totalmente oscuro, tipo yo iba con la linterna y no alumbraba nada. O sea, allí necesito de una linterna gorda para que se vea y yo no veía nada. Y más o menos me acordaba que había que subir una montaña y por la montaña yo empecé a subir, pero siempre había como dos caminos, o sea, como que se dividían dos. Y yo decía, bueno, pues para no perderme mucho, voy a tirar uno para la derecha y otro para la izquierda. Y nada, hubo un momento que estaba rodeado de pinchos, o sea, tipo como así agachado un poco. O sea, la camiseta, bueno, se me rompió entera la camiseta, pero no podía salir de ahí. Y dije, ¿qué hago? O sea, no tenía ni idea, dije, lo único que me apetece ahora mismo es llorar, porque, o sea, allí tipo de animales salvajes, o sea, de serpientes, hay, o sea, hay serpientes mortales, hay king cobra, hay de todo allí por la noche. Además, salen por la noche a buscarlo, pero claro, con trajes especiales y todo, y yo estaba allí en pantalón corto y en un polo de deporte que no... Y lo único que se me ocurrió era gritar. Dije, voy a gritar a ver si alguien me escucha.
Y empecé a gritar ayuda y al fondo, después de unos 5 minutos gritando, como que vi una luz o algo y ya se acercaron a ayudarme y tal. Bueno, ayudarme no, porque no era un camino ni siquiera. O sea, me dijeron más o menos por dónde podía ir, pero en ese momento yo dije, ¿qué hago? O sea, no, no sé cómo salir de aquí. Bueno, literal que no sabía cómo salir de aquí, porque estaba todo lleno de pinchos. Y literal que viste la luz, vaya, Claro, o sea, no, en no. ese momento. O sea, yo ahí después, o sea, lloré de alegría de decir, joder, era una cabaña, no era ni siquiera una casa, y me dieron un plato de fideos y ha sido el mejor plato de fideos que me he comido en mi vida. O sea, no podía estar más feliz. Ostras, ya no, ya te has llevado experiencia entonces. Sí. Vale, pues gracias también por compartir esto. Vale, última pregunta, bueno, 2 últimas preguntas. Lo mejor que te lleves de algún viaje, de alguno que tú digas, wow, ¿Algo en concreto o...? puedes decir algo en concreto, sí. Mm, el valorar las cosas que tengo aquí. O sea, considero que valoro las cosas que tengo ya no solo a nivel de una casa, poder comer caliente todos los días, darle a un botón y que el retrete vaya solo, pero el poder ir a un supermercado y poder comprar todo lo que quieras, tener un centro, o sea, un centro sanitario a 10 minutos de mi casa, todas las facilidades que tenemos aquí, que casi quedamos por hecho, eso es lo que más me ha ayudado, en el sentido de ir a sitios en los que el centro de salud más cercano está a 4 horas. Te partes una pierna y tienes que tardar, o sea, te llevan en coche 4 horas para allá. Eso lo tenemos aquí y eso me parece espectacular. Y cada vez que me voy vuelvo con más ganas porque digo, joder, es que aquí se vive de una forma que es increíble. De verdad que sí. De verdad que sí, creo que damos también mucho por hecho todo lo que tenemos, dónde estamos y de lo que nos rodeamos, y cuando vamos a países así es cuando nos damos cuenta de decir, uy, vaya, qué bien, qué bonito, es súper bonito la experiencia, súper chulo, creo que es súper bonito vivir cualquier experiencia en cualquier país, pero también el valorar, eso también es muy bonito. Muchas gracias por compartirlo, porque de verdad que creo que es importante a tenerlo en cuenta. Y ya por último, pregunta que hago en casi todas las preguntas, todas las entrevistas, perdón. ¿Te dedicarías a esto aunque no te pagasen? Ya lo hacía. O sea, realmente yo organizaba viajes para mí, para mis amigos, en el sentido de si íbamos a algún sitio, yo lo organizaba. Incluso los años antes de empezar a organizar esto, yo estuve 3 años seguidos, por ejemplo, visitando Turquía, porque me encantó y yo lo que quería era que más gente lo viese. O sea, yo ya había estado y como que me hacía muchísima ilusión que más gente, sobre todo de mi círculo y tal, lo conociese. O sea, lo haría gratis y ahora que sé que puedo ganar dinero con ellos, estoy encantadísimo. Y ya así como preguntilla con todo esto, ¿te dedicas a ello 100% y puedes vivir de ello 100%? Ahora mismo sí, o sea, con el estilo de vida que tengo ahora mismo, también porque tengo facilidades en el sentido de tengo familia, tengo amigos que me apoyan, o sea, muchas veces a lo mejor viajo a Barcelona, tengo amigos allí, viajo a Madrid, tengo amigos allí, eso al final es una gran ayuda también, pero sí, o sea, ahora mismo sí que me puedo mantener el estilo de vida que quiero tener con esto y realmente creo que todavía queda mucho por crecer, así que creo que va a ir mejor aún. Bueno, pues yo eso lo espero también, Gracias. que todo vaya creciendo y que todo mejore, que seguro que con las ideas que tienes ahora también, que ojalá se cumpla todo. Y para ello, entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a aprovechar Boli está y ahí. yo... Ah, lo tengo aquí. Ah, genial, gracias. Me gustaría que escribas en una de estas páginas, Sí. yo te voy a poner por aquí, algún propósito, alguna idea, algo que te guste, una frase, 3, las que quieras, con lo que te quieras desahogar, para que de aquí a un tiempo, todavía no sabemos o no sé exactamente cuánto tiempo, la leamos, Sí. se la leamos al público y veamos si se ha cumplido. Vale. Eso que te has propuesto. Propósitos o... Sí, más un propósito, un objetivo, una meta, una ilusión, una idea, pues que a ti te gustaría esforzarte, pues como igual que te esforzaste 9 meses en montar el primer viaje, pues si tienes alguna idea, escríbelo aquí en este lado con la fecha de hoy, la escribes y luego tu firma. Vale, no miro Cuida esto. eso. Que esos son de los otros. Lo voy a pensar un poco. Sí, claro. ¿Qué día es hoy? 21 de junio. ¿Cuantificables o...?
Lo que tú quieras, exprésate tú como lo que tú quieras. Sé tú. Vale. Al final, o sea, bueno, sí, lo voy a leer la próxima vez que nos veamos, pero sé tú, lo que te salga del alma también, hoy. ¿Ya está? Sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, vale, pues ya lo leeremos, sabremos qué es lo que ha puesto, que la verdad que está bastante trabajado lo que ha puesto aquí. Tengo muchísima curiosidad por saber lo que ha puesto. Pues nada, Joshua, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, de verdad, por la conversación, por todos los detallitos que nos has contado. Y bueno, ya sabes, si te ha gustado esta entrevista, compártela con quien creas que le puede interesar, también con el tema de los viajes, pero además también con el desarrollo personal, que nos ha contado también un poquito Joshua. Y gracias una vez más por estar ahí, gracias por venir y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. ¡Ole! Muy bien. Choca, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Interesante.